desde el punto de vista de la tolerancia, es diferente. O sea que yo vengo de una sociedad donde también las drogas tienen cierto vector de tolerancia y determinadas drogas son sociales. Creo que el alcohol, no sé exactamente por qué, pero hace como 2 años mucha gente dejó de fumar, porque mucha gente se preocupa por su salud. Pero el alcohol es el problema. Mucha gente bebe, especialmente los hombres de negocios. Después de terminar su trabajo, beben la primera, la segunda, alguna gente 4 y 5 veces. Sí, mucha gente bebe mucho alcohol. Hay una reivindicación de la zona andina en el que diríamos que la reivindicación sería que la hoja de coca no es una droga, sino lo que es una droga es la cocaína. En mi país está tolerado el tabaco, 2 clases de tabaco. El tabaco se fuma y el tabaco se consume en la boca. Y también, en cierto modo, en ciertas zonas está tolerado también el hashish. El hashish está tolerado en cierto modo también. Entonces, el uso tradicional en mi país de la hoja de coca es algo que está tolerado y que es reprimido o perseguido por posiciones intolerantes que son ajenas al país, no son propias de la cultura. Yo vengo de un país muy liberal y de una ciudad muy liberal, Ámsterdam. El hachís es legal, puedes fumar en cualquier parte, lo puedes comprar en los coffee shops.